Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada, a esta sesión, para seguir hablando de los delitos, el delito en concreto, el delito en particular, el fraude a la hacienda pública, que está contemplado en el artículo 92 del Código Tributario, de normas y procedimientos tributarios. Es un precepto, es una norma que transcribe o copia bastante rigurosamente la regulación que existía en España hasta el año 2012, más o menos se mantiene la misma. Es una construcción compleja, son delitos que tienen muchísimos elementos, muchísimos contenidos normativos, pero como he dicho ayer, como punto de partida, y lo reitero, estos preceptos, o este precepto en concreto, que es el eje del derecho penal tributario, es un precepto penal, es decir, que está contenido dentro de un código tributario, dentro de un código no penal, pero es un precepto penal porque lo que lo caracteriza y lo que lo distingue y lo que lo diferencia es la amenaza de una pena de 5 a 10 años a aquel que realiza esta conducta, este comportamiento. Y está, desde luego, plagado de problemas, pero son problemas estrictamente penales. El ámbito tributario lo influye enormemente, es una ley penal en blanco, hay una serie de elementos que se traen del ámbito tributario, pero es un precepto penal y eso hay que tenerlo muy en cuenta, tanto de la perspectiva sustantiva como procedimental. Yo he dicho que este precepto, el mismo, pues prácticamente el mismo, se ha trabajado muchísimo en España, hay muchísimas discusiones dogmáticas, prácticamente toda la teoría del delito se ha puesto a prueba alrededor o en torno a este precepto. Y yo quiero ir señalando algunos elementos que creo que son esenciales y básicos, que deberían ser obvios, pero creo que justamente ayer hubo algunas intervenciones que ponían en duda, yo creo, la naturaleza estrictamente penal de todo esto. Si es un delito que tiene que tener todos los elementos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, tiene que comprobarse el dolo, tiene que comprobarse la contradicción a derecho, tiene que comprobarse la culpabilidad y en el ámbito procesal hay que comprobar todas las pautas que establecen las normas procedimentales de cara a la comprobación de los delitos. No puede, lo que yo dije ayer y hablé del particularismo tributario, de las razones fiscales que hacen que esto sea diferente, esto no es así, es decir, no es diferente, es un delito como cualquier otro. En tanto y en cuanto no lo consideremos así, pues va a fracasar la pretensión de su sanción penal. Ya ha llegado el elemento el semáforo, pido por favor que se instale porque así me guío y no estoy igual que el resto de conferenciantes contemplando la hora. Bien, el primer punto, o la primera idea, además de que es una norma penal en blanco, que ya lo he dicho ayer, es un delito que se construye en torno a una serie de deberes tributarios. Ayer se comentó también, el presupuesto del delito es una relación jurídico-tributaria, es decir, tiene que haber una relación entre la Administración, el contribuyente o sus sustitutos, y esa relación jurídico-tributaria es básica para interpretar el fraude fiscal o el delito contra la hacienda pública. El hecho de que exista una relación jurídico-tributaria es tan esencial y es tan clave que va a permitir unas consecuencias, llegaré a hablar de eso porque tengo poco tiempo, sobre la posibilidad de que cometa un fraude de esta naturaleza aquel que ha cometido un hecho delictivo y los fondos vienen de un hecho delictivo. Es decir, deben tributar los hechos delictivos. Si yo cometo un atraco al banco, luego me pueden imputar un enriquecimiento ilícito, hablando en plata. ¿Esto es posible o no es posible? Yo creo que no, lo anticipo. Hay mucha gente que dice que sí. Podemos discutir, eso es un seminario que podemos estar 10 días hablando. Pero, esencialmente, cuando yo sostengo que el presupuesto es una relación jurídico-tributaria, las relaciones jurídico-tributarias se mueven en el marco de una relación lícita y no puede darse esa relación jurídica-tributaria y no se... Déjame algún minuto más, ya está sonando. Bien, primero, relación jurídico-tributaria que es el presupuesto del delito. Si no la hay, no puede haber un delito. Esa relación jurídico-tributaria, además, es una relación que se invierte por el ámbito tributario. El sujeto activo es la propia administración, el sujeto pasivo es el contribuyente y aquí es al revés, el sujeto activo del delito es el teóricamente contribuyente y el sujeto pasivo, titular del bien jurídico, es la administración.
De esa relación jurídica tributaria surgen una serie de obligaciones o deberes materiales. El fundamental es el pago, ¿no? El pago, es decir, que hay que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, el pago, pero no es el único deber, existen deberes formales y cada legislador o cada país va a decidir si también sanciona deberes formales, es decir, por ejemplo, el no declarar o el no llevar la contabilidad o el llevarla mal o el realizar algún tipo de falsedad en los documentos fiscales o contables, o bien se va a circunscribir al ámbito estrictamente del deber principal de pago. Pero que esto tiene que quedar meridianamente claro desde aquí. Este delito no sanciona el impago de tributos, este delito sanciona el fraude y es una cosa distinta. Es decir, dentro de lo que yo estuve ya comentando y denunciando ayer, partiendo de la base de la obligación de tributar, de la insolidaridad que tiene el que no tributa, pero no se trata de sancionar penalmente el impago de tributos. Lo que se sanciona penalmente es el fraude. Lo dice el artículo 92, y ya podemos discutir y darle más o menos contenido, pero el que por acción o omisión defraude a la hacienda pública. Y defraude tiene su historia, ya tiene una connotación que es muy importante. El eje del tipo penal es el fraude. ¿Qué significa el fraude? Normalmente lo podemos asociar o se asocia al delito de estafa o al delito de defraudación, y es un concepto acuñado para el ámbito de las relaciones particulares o privadas o incluso con la administración, pero no tiene estrictamente que ver la defraudación o el engaño como delito patrimonial, la estafa, con lo que estamos hablando aquí. Y esto es un tema también muy polémico, hay quien traslada, sin más, el concepto de fraude del delito patrimonial, delito contra el patrimonio, y lo incorpora aquí como si fuera lo mismo, pero no es estrictamente lo mismo. No es lo mismo por una serie de motivos que, insisto, yo quiero bosquejar y no puedo agotar. El bien jurídico es distinto. Tenemos que pensar una cosa, yo creo que eso es la base de la interpretación. Cuando alguien defrauda, cuando alguien comete una estafa, lo que hace es engañar a otro para que se produzca un traslado patrimonial. Es decir, yo engaño a otro para que me dé algo a cambio que no es lo que corresponde. El fraude es actuar sobre el patrimonio de otro. En este fraude se actúa sobre el patrimonio propio, porque es el defraudador tributario que tiene su patrimonio y que no lo entrega. Pero ya vemos que conceptualmente son dos cosas distintas y esto tiene consecuencias importantes. Se trata de un delito que no es estrictamente patrimonial, sino es un delito económico. El que está enfrente, la administración, tiene una serie de potestades y poderes que no se dan normalmente en los delitos de estafa, porque en los delitos de estafa lo que hay es un engaño para que otro voluntariamente, con una voluntariedad viciada, me haga entrega de bienes que no corresponden. Aquí es la administración la que no ingresa una cantidad de dinero, pero tiene que haber algo que identifique el fraude, porque el debate que se desarrolló en España, y parece que aquí también se ha trasladado, es intentar considerar que se trata de delitos de infracción de deber, es decir, que lo fundamental no es el fraude, sino el incumplimiento de un deber. Y esto tiene también muchísimas consecuencias. Efectivamente, es un delito de infracción de un deber. Sí lo es, porque, como he dicho, se estructura en base a deberes. Hay un deber de pago y el que no paga incumple su deber de pago, pero eso no agota el delito. Es decir, si consideramos que el delito es estrictamente una relación jurídico-tributaria en la que se ha incumplido un deber y a partir de ahí 5 a 10 años, elemento A, se ha incumplido un deber, elemento B, se han superado los 500 salarios mínimos, elemento C, 5 a 10 años de manera automática, que creí entender que alguien suscribía ayer y me pareció que no, y por eso quiero decirlo, que no puede ser. No se trata de eso. Entonces, es una formalización de la intervención penal, parece que ni siquiera es necesario el dolo, y ya a partir de allí, ¿qué derecho penal es ese? Es un derecho penal puramente objetivo, es una responsabilidad sin ningún tipo de garantías para los sujetos que deben tenerlos, incluso los defraudadores tributarios. Yo insisto, el punto de partida político-criminal, es decir, hay que sancionarlo penalmente, pero con todas las garantías que tiene un proceso penal, y más un proceso penal que amenaza con penas de 5 a 10 años. En España exactamente el mismo delito tiene una pena de 1 a 6 años y la verdad que la diferencia material de cara a la consecuencia jurídica es importante. Pues muy bien, entonces, ¿es un delito de infracción de deber? Sí es un delito de infracción de un deber. ¿Qué consecuencia tiene eso de cara al tipo penal? La consecuencia de ser un delito de infracción de un deber no se relaciona con la materialización del delito, no está estrictamente en la acción, sino que lo vamos a colocar en el ámbito de la autoría. Quiere decir esto que solo puede ser autor aquel sobre el que pesa el deber.
y entonces el autor será el deudor tributario, que será el único posible autor de este delito. Y todos los que están en su entorno, como puede ser puntualmente alguien que colabora, un socio o incluso el propio asesor fiscal, que puede estar imputado por estos delitos, pero no puede estar criminalizado ex ante. Esto es una cuestión que me parece tan esencial, pero quiero recalcarla. Es decir, que puntualmente alguien puede estar asesorando cómo defraudar impuestos, pero también puede ser simplemente una persona que cumple con sus tareas y su trabajo y asesora dentro del marco legal sin problema, y el defraudador hace lo que quiere. Entonces, el hecho de que sea un delito de infracción de un deber tiene consecuencias de cara a la autoría de la participación, punto. Lo que es estrictamente el hecho delictivo, defraudar no es incumplir un deber. Defraudar es estrictamente ocultar. El concepto de defraudar es sinónimo de ocultación. ¿Qué significa esto, entonces? Que los medios por los cuales se puede defraudar a la Hacienda, que son los que sanciona penalmente este artículo 92, es ocultar a la Hacienda Pública las bases imponibles, las bases tributarias, los elementos que dan lugar a una tributación posterior. Esencialmente se sanciona eso. Y esto es fundamental, esto es importantísimo. Tal es así que en uno de los casos que hemos mencionado, el famoso futbolista del Real Madrid, y que dice futbolista del Real Madrid, pues mire, yo he sido transparente, tal vez no he tomado las decisiones correctas desde el punto de vista tributario, porque mis ingresos por contratos de imagen que yo hice públicos tendrían que haber tributado de otra forma. Pero usted no me puede imputar un delito porque yo no oculté nada. Y entonces, esto yo creo que es básico y clave en la interpretación de este delito. Tiene que haber una defraudación, que supone, en términos reales, el ocultar las bases tributarias. Esas bases tributarias se pueden ocultar de muchas maneras, lógicamente, no haciendo las declaraciones tributarias, falseando las declaraciones tributarias. Las declaraciones tributarias son un poco la clave de toda la responsabilidad penal, es decir, que en la declaración lo que se pone, lo que no se pone, lo que se omite y los gastos que se inflan o los ingresos que desaparecen, pues van a ser un poco la esencia de la responsabilidad penal también. Gira la declaración, es muy importante a todos estos efectos, máxime cuando a nivel mundial están prevaleciendo los mecanismos de autoliquidación tributaria, que ya la administración liquida, yo creo que lo menos posible, pero hay países que siguen liquidando, es decir, en Alemania se liquida la administración y el fraude entonces se desarrolla con la información equivocada que se le da al funcionario que va a hacer la declaración tributaria, no la hace el deudor en casi ningún delito. Muy bien, entonces no exigimos estrictamente un engaño, porque si exigiéramos un engaño, que sería el otro extremo, la defraudación entendida como engaño tendría que conllevar un error por parte de la administración tributaria, que tampoco es eso, es decir, no se trata de la necesidad de constatar un error, sino simplemente ocultar o desfigurar las bases tributarias. De esta ocultación o esta desfiguración va a salir entonces un resultado, esencialmente yo creo que es la indeterminación del tributo. Cuando queda indeterminado el tributo es donde cabe la intervención penal. Tiene que quedar indeterminado el tributo por las maniobras que ha hecho el sujeto activo del delito, que es el deudor tributario o el sustituto, según el tributo de que se trate, y a partir de allí, superando los 500 salarios de base, etcétera, etcétera, y si dan el resto de requisitos que establece el tipo penal, que son más, entonces puede haber responsabilidad penal. Puede haber significa que se van a empezar a dar los elementos del delito, que no son solamente estos. Empezamos con la responsabilidad objetiva, con el tipo objetivo, y dentro del tipo objetivo tiene que haber imputación objetiva del resultado, es un delito de resultado, tiene que haber la creación o puesta en peligro del bien jurídico, o sea, tiene que haber un incremento de riesgo, y todos esos elementos que los penalistas reclamamos para el homicidio y para la violación, también lo vamos a reclamar para el fraude fiscal, que es un delito más. Todos los elementos del delito deben constatarse en términos exactamente iguales. Bien. La administración desconoce los tributos. ¿Qué pasa si la administración conoce las bases tributarias realmente? Puede ocurrir, ¿y cómo lo podemos comprobar? Pues bueno, en España la administración tributaria te hace unos borradores de declaraciones y dice todo lo que les consta. Si yo no declaro algo que a ellos les consta, evidentemente no hay ocultación, porque no hay ocultación porque ellos saben, porque me lo han demostrado que saben, porque me hacen un listado de lo que le consta como ingresos míos tributarios y evidentemente en ese caso no puede haber ocultamiento y no puede haber fraude. Es decir, que estos son ejemplos que nos llevan a ver hasta qué punto el fraude se debe concretar o se debe materializar. Obviamente tampoco se puede alegar que la administración cuenta
con medios para descubrir todos los fraudes imaginables. Obviamente existe información que está tratada, informatizada, y esta información que está informatizada y puede llegar a constar potencialmente a la Administración tributaria no hace que la ocultación, si hay ocultación, quede exonerada. Es decir, que la potencialidad de tener conocimiento, tiene que haber un conocimiento real por parte de la Administración de esos datos tributarios. Si existe el conocimiento real, no hay ocultamiento. Pero la potencialidad de conocer esos datos no es suficiente para exonerar el delito, porque si no, no habría delito alguno. Es decir, que si pensamos que la Administración tiene la posibilidad real de poder informarse, si requerimos eso, entonces no habría responsabilidad penal en ningún caso. El fraude puede ser cometido por acción o omisión. Ha copiado los textos tal cual del derecho español. En España, el debate ¿por qué venía? Porque realmente en las primeras redacciones de este delito solo se contemplaba la forma activa y no se decía nada expresamente de cara a la omisión. La omisión es perfectamente posible, tal es así que si yo no declaro nada, si omito mi declaración tributaria, es una figura clásica de ocultamiento y sin duda es de libro que esa conducta tendría que conformar parte del tipo objetivo de este delito. Sin embargo, el problema era por la tesis que seguían muchos penalistas de equiparar este fraude a los delitos patrimoniales. Y en los delitos patrimoniales, en sentido estricto, es muy difícil un fraude por omisión. En la estafa, por omisión, es difícil. No es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque engañar por omisión o engañar en un no hacer, si exigimos un engaño en el sentido tradicional, entonces es muy difícil la omisión. Por eso se tipificó expresamente. Ahora ya se ha asumido que puede haber un fraude por omisión en los términos que yo he dicho, se puede ocultar por omisión, evidentemente no presentando las declaraciones tributarias, y esto sería el tipo omisivo de comisión por omisión, sería un tipo de comisión por omisión expresamente tipificado, donde el sujeto, en esta relación jurídico-tributaria, el deudor tributario, al ocultar sus bases, se convierte en garante del bien jurídico, es decir, la comisión por omisión va a exigir la posición de garante y la realización de un resultado. La posición de garante va a nacer en el momento en el que el sujeto que está, el deudor tributario, omite la información de los datos tributarios que permitan una correcta determinación del impuesto. Ahí se convierte en garante del bien jurídico y ese es el momento entonces que se le puede imputar un delito en comisión por omisión. Bueno, con todos los requisitos tradicionales que no voy a repetir de los delitos omisivos. Bien, se exige un propósito de obtener para sí o para tercero un beneficio patrimonial. Fíjense ustedes que no solamente se exige el dolo, pero obviamente se exige el dolo. El dolo es el presupuesto de cualquier delito, además este no es un delito que admite la forma culposa, con lo cual no solo se exige el dolo, sino que además tiene que haber un propósito de obtener un beneficio patrimonial. Es dolo más ánimo subjetivo añadido, una finalidad específica que tiene que ser demostrada. Parecía ayer que no había que demostrar el dolo, pues fíjese que sí, que hay que demostrarlo y hay formas de demostrar el dolo. El dolo, obviamente, no podemos entrar en la cabeza de la gente, pero pues nadie puede entrar, pero nadie ni siquiera se ha planteado entrar en la cabeza de la gente para probar el dolo. El dolo se comprueba a través de determinadas manifestaciones, actuaciones, y hay una serie de criterios para determinar si la conducta es dolosa o no es dolosa. Pero no solo hay que demostrar el dolo, también tiene que demostrarse un propósito específico. Lo dice el Código, lo dice el artículo 92, es decir, el propósito de obtener un beneficio patrimonial. Y entonces todo esto tiene que ser objeto de prueba y los elementos subjetivos se deben comprobar como en cualquier otro delito de los contemplados dentro o fuera del Código Penal. Cantidades, evadiendo el pago de tributos. Bueno, el concepto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, concepto amplio, cualquier clase de tributo de toda naturaleza puede ser evadido y la primera modalidad se relaciona con la evasión del pago de tributo. Luego, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o que se hayan debido retener, está haciendo alusión a todos los tributos en los cuales juega un papel relevante el papel del retenedor del tributo. Y entonces el retenedor, que no es en sí un obligado tributario, porque detrae lo adeudado por otros, pero se convierte
no obligado directo a pagar a la hacienda pública lo que retiene. Está obligado a retener y si no retiene, también está obligado a pagar. Y con consecuencia el tipo penal contempla todas estas posibilidades. Que también generan problemas, porque en algún momento, claro, se intentó, en la jurisprudencia española, relacionar la falta de retención de los impuestos con la apropiación indebida. Es decir, el delito de apropiación indebida, según el cual alguien que tiene obligación de devolver no devuelve. Y esto genera un problema, y un problema muy serio. ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver con la apropiación indebida. Y hay que dejarlo claro, que no tiene nada que ver con la apropiación indebida, porque si fuera una modalidad de apropiación indebida y hubiera un concurso de delitos, es decir, que excluye la apropiación indebida, todas las retenciones que se hayan practicado sin pagar, o bien que ni siquiera se han que ni siquiera se han realizado y se omiten realizar, por un importe inferior a 500 euros mínimos, tendría que ser punible por el delito de apropiación indebida, porque estaría vivo. Es decir, y esto no es posible, esto no es correcto, es decir, es uno u otro. El bien jurídico que se tutela aquí es ajeno a lo patrimonial y, en consecuencia, se trata de delitos distintos y en ningún caso cabe la apropiación indebida, solamente cabe este delito de fraude a la hacienda pública. También habla de o ingresos a cuenta de retribuciones en especie. Ingresos a cuentas de retribuciones en especie, que era exactamente lo que decía la ley española hasta 2012, y lo quitaron por obvio. Dice que las retribuciones en especie son retenciones, una modalidad de retención, y se excluyó en el año 2012 para evitar reiteraciones innecesarias. También, de una forma totalmente simétrica, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma. La obtención de devoluciones también es un poco complicado, supone solicitarla, ya no cabe la omisión, porque para que me devuelvan tengo que pedirlo, no es una conducta omisiva, es una conducta activa de solicitar una devolución que no corresponde y la Administración tiene que efectivamente realizarla, es decir, tiene que obtenerse la devolución. Y no solo, entonces, la obtención de la devolución o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma, se trata de reducciones de la cuota basado en una minoración de la cuota indebida, unos beneficios fiscales a los que no se tiene derecho y efectivamente entonces se sanciona este tipo de conductas. Bien, de cara a los sujetos, es un problema, hay muchos problemas interesantes, sobre todo porque los criterios que rigen el derecho tributario no son los mismos que el derecho penal. Evidentemente, las deudas en el ámbito tributario son solidarias, en derecho penal no hay responsabilidades solidarias, hay que identificar claramente la responsabilidad de cada uno. Se pueden dar supuestos, por ejemplo, de un matrimonio que esté en régimen de bienes gananciales y que te haga la misma declaración y firman los dos, y cómo se calcula la cuantía defraudada, los 500 salarios mínimos de uno, de los dos. Estos son solo problemas, yo los enuncio y si hay posibilidad los discutimos, si no quedará para la hora del café si me sale el color rojo ahí en el semáforo este que me está mirando. Bien, ¿qué pasa con, en el ámbito de las cuantías, qué pasa con todo este manejo de presunciones? Todo el manejo de presunciones que se establecen. Una de las primeras y más importantes, los incrementos no justificados de patrimonio. En el derecho tributario existe una serie de reglas que en España vienen desde la época de la posguerra civil, según escriben Herrera Molina y Chico de la Cámara. El incremento no justificado de patrimonio surgió porque después de la guerra civil había mucha pobreza y aparecían enormes fortunas que se generaban con la construcción y entonces había de repente una explosión de bienes que aparecían milagrosamente y se quería que tributaran. Y hasta ahí es correcto, es decir, el criterio es, o se construye en base a un sistema de presunciones. Se presume que hay una renta oculta cuando se descubren bienes no declarados o que no se corresponden con la renta declarada. Y una vez hecha esa presunción de que hay una renta oculta, hay una segunda presunción que está concatenada que atribuye dicha renta al periodo en el que se ha descubierto. Para completar el cuadro, por lo menos estoy diciendo lo que ocurre en el derecho español, no sé exactamente lo que ocurre aquí, pero bueno, más o menos, se establece que no cabe prueba en contrario, salvo que el sujeto consiga demostrar que esa renta fue generada en periodos ya prescritos. Esa es más o menos la estructura del incremento no justificado de patrimonio. Construir una responsabilidad penal sobre estos criterios
viola realmente todos los principios básicos del proceso penal y de la prueba. Es decir, el fiscal tiene que probar y la administración tiene que ayudar al fiscal a probar, pero tiene que probar que estos 500 salarios base son atribuibles al ejercicio económico que corresponda, porque incluso no se puede hacer un totum revolutum, sino que hay unas reglas tasadas de los años, o el año natural, o el año fiscal en que debe imputarse y alcanzarse esa renta, o ese fraude, o ese volumen de fraude. Evidentemente, con este criterio, el incremento no justificado de patrimonio, se establece una presunción que es completamente inadmisible en sede penal y los jueces no pueden admitir esto, es que no pueden admitir esto. Es una cosa que no tiene pies ni cabeza decidir desde el punto de vista de las reglas administrativas y tributarias que este señor toda la renta la ha generado el último año y no permitirle que pruebe y ni siquiera obligarle a que pruebe. ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo la prueba está en manos del sospechoso o del imputado? Que tiene que probar es el fiscal y tiene que probar que las rentas se producen en el año que corresponde porque es un elemento esencial dentro del, en este caso, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, esto viola, lógicamente, la presunción de inocencia, es una actuación contra reo y, evidentemente, no puede ser admitido y no puede prosperar. No está tan claro la posición del Tribunal Supremo en España, porque tampoco tiene muy claro cómo determinar la deuda, es un tema oscuro, ¿no? Es un tema oscuro, ¿cómo determinar la deuda? ¿Quién determina la deuda? Es el juez penal. Hay dos sistemas a nivel mundial, yo he visto muchos países delegan la determinación de la deuda en la administración. Claro, y la deuda tributaria. Una cosa es la deuda tributaria a los efectos penales, a cumplir con los 500 salarios básicos en este caso, y otro es la deuda tributaria desde el punto de vista tributario, que deberían coincidir, pero pueden no coincidir. ¿Por qué pueden no coincidir? Porque el derecho penal no sanciona las infracciones culposas, porque el derecho penal utiliza otros criterios probatorios, y entonces lo que adeuda esa persona por ese mismo impuesto y por ese mismo año puede llevar en algunos casos o en algunos ítems a conductas dolosas y otros a conductas culposas no punibles. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no necesariamente va a coincidir lo que se adeuda a la administración tributaria con lo que se debe constatar y comprobar de cara al delito, que son dos criterios distintos. Ahora bien, esto genera entonces problemas porque, por un lado, bueno, aquí yo he visto que el código, esta ley tributaria o este artículo 92 determina que sea el juez el que fije la cuantía y los 500 salarios. En España es exactamente igual. La Administración, en este caso, cumple un papel muy importante porque es quien cuenta con todos los datos, pero su información y su punto de vista es totalmente parcial y hay que tenerlo en cuenta. Es parte, no es juez, es parte. Y tiene que tener el valor de parte. El problema que hay, que existe allí, y supongo que se va a repetir aquí cuando esto tenga algún tipo de recorrido, es que los jueces penales no están formados en estas materias, con lo cual, ante la inseguridad de cuál es el volumen de lo defraudado, cuando les llegan libros contables que llenan esta habitación, y cuando llegan informes y cuando llegan documentos que no comprenden, dicen, bueno, a ver, administración, dígame usted cuánto deben. Y hacen y otorgan plena validez y plena prueba a lo que dice la propia Administración Tributaria, que además no va a contradecir su criterio porque lo ha hecho antes, es decir, ha hecho previamente una declaración o una liquidación y no va a ir al juicio a decir toda la contraria. Esto genera también una segunda indefensión, es decir, si el juez no admite que lo que dice la Agencia Tributaria es una parte y no permite una contraprueba, que un perito, porque a veces el perito de parte dirá lo que le da la gana, pero no, el perito de la defensa tiene que tener instrumentos para rebatir uno a uno todos los elementos de prueba, porque es un juicio como cualquier otro juicio penal, donde hay una acusación y donde hay una defensa con plenas garantías. Entonces, lo digo porque en algunos casos, existiendo un incremento no justificado de patrimonio, el Tribunal Supremo Español le ha dado toda la razón a la Administración si el sujeto no aportara explicaciones alternativas, razonables y plausibles de dónde aparecen esos fondos. Y eso no lo comparto en lo más mínimo. Es decir, que no puede ser que el imputado tenga ahora que empezar a justificarse cuando la otra parte no ha aprobado nada. Por una parte, los incrementos no justificados de patrimonio no admisibles. Por otro lado,
no menos complejo la situación de la estimación indirecta de bases tributarias, que en el ámbito tributario funciona perfectamente, nadie lo cuestiona y discute, que hay un mecanismo de un paralelismo entre el mismo volumen de negocios o el mismo volumen de actividad de otro comerciante, otro empresario, de otro similar, se le traslada y se le aplica una analogía para decir lo que debe. Eso en materia penal no es admisible. Es decir, que esto puede funcionar como un mero indicio, pero no como una prueba determinante, porque de lo contrario estamos asociando penas de 5 a 10 años, que no es ninguna broma, a una carga probatoria bastante irregular que no se sostiene porque no está dejando en plano de igualdad a la Administración Tributaria, que, como creo que lo he dicho ayer, tiene la potestad de investigar, de sancionar por su cuenta en el ámbito administrativo, es decir, que tiene unas potestades jurisdiccionales, bueno, no son jurisdiccionales, son administrativas, pero son muy relevantes y además en el ámbito penal también prácticamente hace plena prueba. El otro problema es el de las rentas que ya he mencionado, las rentas ilícitas, si deben tributar, no deben tributar, no me voy a detener en ello, pero hay una discusión, un debate. Muchos tributaristas dicen que si no aceptamos la tributación de las rentas ilícitas, queda en una situación más favorable el delincuente que la persona honesta, es decir, el delincuente no tributaría de todo el capital que ha ganado, de todos los bienes que ha ganado. Sin embargo, entiendo que no, en algún país, en Italia, por ejemplo, específicamente se establece la tributación de las rentas ilícitas. En el ámbito europeo, la Unión Europea ha dicho que en ningún caso puede tributarse por el IVA. Es decir, si el IVA es el producto de una actividad, si no se paga el IVA es una actividad delictiva o el producto de los bienes es de origen delictivo, no se puede exigir la tributación por el IVA. El problema es el impuesto sobre la renta, que está en discusión. Cada país lo acepta, no lo acepta, y considero que obligar a declarar las rentas ilícitas supone violación de un derecho fundamental a no autoinculparse. Es decir, si la persona tiene que ir a declarar a Hacienda Pública que ha cometido un robo, pues fíjese por dónde vamos, ¿no? Están obligados. Si va y declara que ha cometido el robo, se autoinculpa y le imputan el robo. Y si no va, le imputan un fraude fiscal, además del robo, porque luego se lo descubren, el cual se convierte en un razonamiento que excluye la tributación de estas rentas ilícitas, aunque puedan violar, si se quiere, el principio de igualdad, pero en realidad no lo violan, porque si la persona ha sido imputada al delito anterior, le corresponde la pena del delito anterior, con eso creo que está suficientemente saldada su deuda con la sociedad por la comisión, insisto, del otro hecho. Bien, en cuanto a esta relación entre el derecho administrativo sancionador y el procedimiento penal, es una relación muy compleja. Es una relación muy compleja porque, ya lo he dicho varias veces, la Administración Tributaria tiene el control, empieza con el control, pero es un delito público, es un delito que no requiere la actuación de la Administración. Obviamente que seguramente es imprescindible. Fácticamente no hay ningún juez que pueda de la nada construir un proceso penal por un fraude fiscal si la Administración Tributaria no le aporta los datos. Eso no lo puede inventar del aire. Entonces, el papel de la Administración Tributaria es fundamental. Los datos están ahí, los comprobantes, los cruces, la información, si se ha tributado o no se ha tributado, en qué términos, está allí y es básico. Pero eso no supone que esa información, el manejo de esa información, haga plena prueba ni mucho menos. Es decir, simplemente son datos que aporta incluso el damnificado por el delito, que no puede ser decisivo. Esta persona o estos sujetos, entonces, la Administración, entonces, para evitar el bis in idem, la aplicación de 2 sanciones, se estableció hace muchos años en España la obligación de paralizar todo el procedimiento sancionador y liquidador. Es decir, cuando había indicios de delito, todo pasaba al juez penal. Y el juez penal se encargaba de todo, se encargaba de la sanción penal y se encargaba también de la acción civil. La acción civil a través de lo que equivale a un... bueno, el abogado del Estado allí, que defiende los intereses del Estado, aquí sería la figura del... no, el Ministerio Público no, la Procuraduría, sí, sería la Procuraduría la que defiende los intereses, pero el tema era muy complicado y sigue siendo muy complicado, porque el título jurídico por el cual se pide la restitución de responsabilidad civil es la deuda tributaria, y la deuda tributaria es una deuda ex lege que es precedente al hecho delictivo, no es ex damno, sino que es ex lege, es previa, y en consecuencia había mucho debate acerca de la naturaleza jurídica y la posibilidad de recuperar ese dinero por esa vía.
Para evitar todo eso, entonces, en este momento, la Administración Tributaria tiene el siguiente mecanismo, el siguiente modelo. Cuando descubre, desde el año 2012, cuando considera que existe un hecho delictivo, un fraude fiscal, tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, paralizar el procedimiento sancionador. Esto ya genera, y pasárselo al juez penal, pero no en ese instante. Tiene que paralizar el procedimiento sancionador y seguir con el procedimiento de liquidación. La liquidación sigue viva y se realiza en sede tributaria con independencia de que exista o no exista delito. Se hace lo que se conoce técnicamente, se ha bautizado como liquidación vinculada a delito, y esa liquidación vinculada a delito culmina con una determinación de una deuda tributaria, que se debe pagar de inmediato a través del procedimiento de apremio, con independencia de la responsabilidad penal. El proceso, entonces, con esa declaración de una liquidación vinculada a delito, pasa al juez penal, que sigue adelante exclusivamente con las responsabilidades penales sancionatorias. Pero claro, el juez penal determina la cuantía nuevamente, no está sometido a esa declaración vinculada a delito que se ha hecho en sede tributaria. Él tiene plena libertad para determinar la cuantía y decidir si ha superado el límite, si no lo ha superado, el marco de la responsabilidad. Por eso hay un paralelismo procedimental que culmina cuando el juez penal dicta sentencia y ajusta las cuentas conforme a la declaración vinculada a delito. Significa que si el juez penal decide que no hay delito y que se le debe devolver el dinero, se le devuelve. Si decide que todavía hay que pagar más, es decir, la declaración o lo que se ha pagado a la Administración es una especie de crédito que queda pendiente, aunque hay que ejecutarlo lógicamente de inmediato. Cuando se llega a la condena penal, entonces se ajustan las cuentas y en más o en menos para compensar lo que se ha pagado o dejado de pagar. Esto entonces genera un mecanismo que en principio parece que está funcionando para evitar, en este caso sí, que el que ha cometido un delito tenga mucho mejor trato que el que ha cometido la mera infracción administrativa. El que comete la infracción administrativa tiene que pagar en el acto. El que ha cometido el delito, en el sistema anterior, tenía que estar pendiente años y años hasta que hubiera una sentencia condenatoria firme, no eran 10 años después, y pagaba 10 años después o no pagaba nunca, porque normalmente había desapoderado bienes. ¿Qué pasa con esto? También se crea un delito específico dentro de las insolvencias punibles, aquel que provoca su quiebra o su desapoderamiento de bienes para no pagar la deuda tributaria. Pues son dos momentos distintos. El momento en la determinación del tributo y otro es el momento de la recaudación. En el momento de la recaudación hay un tipo penal específico que se ha creado para evitar el desapoderamiento que hacían algunos empresarios cuando ya iban avanzando el proceso penal en su contra y llegaba a la... Ya estoy en el amarillo, muy bien. Tenemos entonces esta actuación administrativa, de alguna forma el paralelismo procedimental y luego una fase conocida como postjurisdiccional, en los términos que he mencionado. También lo he mencionado ayer y no lo voy a exponer, existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en este delito, que es muy importante, en España se ha implementado y, como he dicho ayer también, estas reformas se van implementando en todo el mundo, tarde o temprano aparecen en todos los países. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal de los extraños, no de los autores? Es perfectamente posible hablar de una responsabilidad penal de terceros y, en concreto, de operadores bancarios y asesores fiscales. Aquí hay que diferenciar lo que es el blanqueo de dinero o legitimación, ¿cómo se llama aquí? Blanqueo, lavado de dinero. El lavado de dinero que, como ya he dicho ayer, viene con unas reglas de Gafi y que específicamente en el ámbito del lavado de dinero todos los operadores jurídicos tienen unos deberes específicos que están trazados por la normativa no penal y que tienen que tener deberes especiales de cuidado y que pueden incurrir en responsabilidades penales de una forma mucho más seria que en el fraude fiscal, porque hay unos deberes específicos y hay unos controles que se han trasladado incluso al Código Penal. Obviamente puede haber también responsabilidades en el ámbito penal tributario, en el ámbito fiscal. Digamos que más o menos serían parecidas las responsabilidades, en tanto y en cuanto no se puede sancionar penalmente al trabajador o el empleado o director de banca que simplemente trata con su cliente, pero si el asesor de banca sabe que su cliente está defraudando impuestos y le presta todos sus mecanismos, su operación de marketing que existió, en España hubo casos muy famosos, en bancos muy famosos, donde prácticamente uno iba al banco y le decía, pues yo quiero que esto me rinda tanto, y ellos te daban
una identidad falsa, te lo colocaban a nombre de una persona fallecida, de una persona con un nombre común que era difícilmente identificable, las plusvalías, la rentabilidad del dinero iba a parar a terceros y luego te lo pagaban a ti. Es decir, que ese era un mecanismo de ingeniería financiera bastante extendido donde los bancos formaban parte. Y evidentemente ese banco tiene que tener una responsabilidad penal, porque está realizando para sus clientes unos productos financieros completamente irregulares. De la misma forma, el asesor fiscal. ¿Qué pasa con el asesor fiscal? Pues hay dos formas de analizar esto. El asesor fiscal que realmente está trazando una estrategia de fraude y se puede demostrar que traza una estrategia de fraude, tiene que responder penalmente como partícipe. Hay casos en España de gente condenada, porque realmente se dedicaban a eso. Es decir, que el cliente, el empresario, iba a que le desarrollaran un negocio offshore, un traslado de dinero de aquí para allá y una estrategia. Y otra cosa es el propio asesor fiscal o el abogado que simplemente asesora, marca trazado, traza opciones posibles, pero no en el ámbito de la ilegalidad, y luego ni duda cabe que cuando se actúa en el ámbito del derecho de defensa, el abogado puede hacer lo que le dé la gana porque está defendiendo a su cliente, que es otra historia y donde no puede en ningún caso ser criminalizado. Pero sí podía hacerlo, puntualmente lo digo, esto no es criminalizar una profesión, simplemente es que evidentemente yo puedo dedicarme profesionalmente a hacer este tipo de estrategias y puedo ser responsabilizado tanto como instigador e inductor como cooperador necesario, cómplice del delito, según el tipo de asesoramiento que preste. Tengo que ir terminando porque el tiempo se agota, pero voy a esperar que el semáforo se ponga rojo. Entonces, como ya lo he dicho antes, tiene que haber una conducta dolosa. Y quiero insistir en eso, porque ayer me pareció entender que no era necesario. No solo es una conducta dolosa, sino que cabe el dolo directo y cabe el dolo eventual. Es decir, que eso sí también hay que decirlo, cabe el dolo eventual. En algunos casos famosos en España se empezó a aceptar una teoría, que es la teoría de la ignorancia deliberada, que es de origen anglosajón y que parece que venía bien para algunos casos, pero no eran exactamente esto. Porque, bueno, mire, la mujer firmó sin mirar lo que firmaba, entonces ignorancia deliberada. ¿Y qué es eso de ignorancia deliberada? Si el Código Penal no contempla esa forma de responsabilidad subjetiva, no podemos inventarnos una cosa que no existe, pero lo que existe, existe. Las conductas, los hechos punibles pueden ser, en este caso, sola y exclusivamente doloso. Lo que no requiere que sea dolo directo, puede ser dolo eventual. Y en ese caso, pues mire, si la mujer que tiene que firmar las declaraciones tributarias no pregunta y le da igual, porque en el fondo lo que quiere es que ese dinero quedárselo, pues habrá dolo eventual y podrá ser coautora o podrá ser partícipe del fraude fiscal que comete su marido, que estos son los casos que se están dando en la realidad. Pero hay que comprobar el dolo. El sujeto, hay que comprobar. En la sentencia, creo que el caso, si no me equivoco, no era el caso de Messi, es otro que también el ponente del Supremo Español fue Luciano Varela, desarrolla completamente cómo debe ser el dolo en el delito fiscal. Es decir, tiene que conocer que existe un deber tributario, que la persona está obligada tributariamente por ese hecho, tiene que conocer que omite una declaración tributaria si es que su conducta es omisiva, tiene que conocer que crea un peligro y que se produce el resultado típico. Evidentemente no tiene que conocer la cuantía porque, tal como lo dice también expresamente la ley en Costa Rica, es una condición objetiva de punibilidad y la condición objetiva de punibilidad lo que tienen se materializan y se concretan en que no es necesario su conocimiento, no se necesita saber la cuantía exacta. Existen, como he dicho, elementos subjetivos del injusto que deben ser demostrados también estas finalidades específicas. ¿Puede haber error en esta materia? Perfectamente. Puede haber error por muchos motivos. Puede haber error, pero lo que ocurre es que como estamos hablando de 500 salarios base, es bastante difícil que una persona que tiene esa capacidad económica desconozca que tiene que pagar tributos. Si lo decimos a otros niveles, puede ser que la gente desconozca que tiene que pagar tributos. A este nivel es muy difícil, es decir, que hay muy pocos casos de desconocimiento, de error de prohibición, de que no sabía que la conducta no era sancionada o no era punible, aunque se invocó en algún momento este tipo de error. Pero también en materia tributaria cabe el error producto de una interpretación razonable de la norma tributaria y en el ámbito tributario tiene validez, es decir, si hay una interpretación razonable de la norma tributaria exonera de responsabilidades en el ámbito tributario, ese mismo error también tendría que tener consecuencias penales y exonerar de responsabilidad penal. También puede haber error si el asesoramiento técnico es erróneo, porque el asesoramiento técnico puede ser perfectamente erróneo, es decir, un
deudor tributario que va a un asesor o a un abogado que no tiene ni idea de tributario y que le da unos consejos, lo sigue a pie juntillas, creyendo realmente que esto es lo que debe hacer y se ve implicado en un hecho delictivo. Yo creo que este tipo de asesoramiento técnico erróneo llevaría a que el sujeto que incurre en ese error por un consejo equivocado tendría que ser exonerado de responsabilidad en tanto su conducta no es dolosa. Y, por último, entonces, no existe el delito culposo, que es también correcto. ¿Y por qué es correcto que no exista delito culposo? Porque es el espacio propio de la infracción administrativa. Incluso superando los 500 salarios mínimos, todo aquello que sea por imprudencia o culpa debe ser ajeno al Código Penal y, en consecuencia, entonces, vamos a extraerlo y excluirlo de este marco de responsabilidad. Me quedan muchísimas cosas, pero realmente yo voy a cumplir, y aunque no se ha puesto rojo, yo sé que el doctor Tiffer me ha tenido paciencia, me ha dicho que hasta las 5 ya son y ya he superado la hora. Pues muchísimas gracias, y si se puede hacer alguna pregunta, yo me encantaría responderlas, pero no sé si nuestra agenda lo permite. Bueno, muchas gracias.